Hola, bienvenida a Análisis de la Z a la A. Aquí Aníbal Acevedo Vilá y esta servidora Zoela Boy. Estamos comenzando una semana, el lunes. Espero hayan tenido excelente fin de semana. Nosotros tuvimos muy bueno. Aníbal, buenos días. Buenos días. Bueno, buenas tardes. Ya son las 12 en punto, ¿verdad? así que los modales dicen que ya se dice buenas tardes. Sí, y de hecho, pues además de buenas tardes, buen provecho para aquellos y aquellas que estén almorzando. Oye, Aníbal, pasaron varias cosas y pasaron algunas de ellas después de que tú y yo terminamos aquí, que empezamos hablándolo, una de ellas, y vamos a entrar en detalle, lo de la ex secretaria del Departamento de la Vivienda. Ya no es rumor, ahora se sabe que en efecto la secretaria de Justicia sí refirió el caso de la ex secretaria de Vivienda a la oficina del panel del fiscal especial independiente. Así que está recomendando que se le asigne un FEI. No sé si que sobre ese tema el representante Cheito, siempre se me olvida el apellido, Hernández, ¿verdad? Va a hacer vistas públicas esta semana. Por eso, o sea, Cheito, pero no va a tener, ¿te acuerdas de Liz, que es la persona que hizo la declaración jurada? Empieza a mover todo esto y a alegar que de hecho se le estaba discriminando porque él había alertado de lo que estaba pasando. Bueno, pues él va a estar con Cheito en esta semana, también va a estar la que dirige los ESCOs, allí, pero entiendo que ya el viernes hubo una vista donde Cheito encontró o pudo identificar como que muchas contradicciones, así que vamos a estar hablando un poco de eso. Vamos a hablar de que hoy comienza, yo creo, un asunto bien importante para Puerto Rico y es la reforma de permisos. No sé, yo la veo como que medio complicada la aprobación de la medida, pero ya hoy comenzaron las vistas, vamos a hablar un poco de eso también. Y creo que hay que mencionar que el alcalde de San Juan, Miguel Romero, está preocupado por la guerra que hay entre Jennifer y Tommy, pero dice, ¿sabes qué? Ellos son adultos y ellos que se entiendan, porque esto no tiene que ver con... Ni para allá voy a mirar. Por eso, pero yo creo que lo que está diciendo es, esto no tiene que ver con el partido, estos son dos personas que tienen problemas, o sea, que están teniendo problemas entre ellos, que ellos se arreglen. Y por último, hay que mencionar las barbaridades que Trump, bueno, ¿verdad? Para ese libro ya gordo de barbaridades que hace, pues en las últimas horas pues ha hecho varias, como presentarse, no, ¿verdad? Pero lo tuvo que borrar, presentarse como Jesucristo en una... Después de insultar al Papa. Después de insultar al Papa y... yo creo es que yo creo que las dos cosas son horribles. Lo que hizo con ponerse como si él fuera Cristo, pero igual horrible está lo del estrecho de Hormuz. Así que nada, oye, pero antes de empezar con eso, con los temas de aquí, estuvimos viendo este fin de semana un video tuyo donde saliste con Piculín. Me curé. Te curaste. Yo tengo que confesarte, yo, que no es mucho lo que sé de deportes, pero yo siempre he estado enamorada, y no enamorada como mujer, sino, pero a mí Piculín me encantaba, y yo te he hecho el cuento de que cuando yo era joven, acababa de salir del gobierno y había un restaurante en Condado que se llama The Palm, y entonces ahí por alguna razón hacían caricaturas de personas que se conocieran, figuras públicas, y a mí me tocó estar en la misma columna con la caricatura de Piculín y la caricatura mía, y ese día lo conocí y fue como una nena chiquita de emocionada. Antes que entráramos a grabar, se lo conté y él se acordaba de que estaban uno al lado del otro. Pues eso, Piculín, que pues, primero estaba en su batalla de salud, pero gracias a Dios va muy bien, tiene lo que él le llama el Goatcast.
Y yo cuando me llaman que me van a entrevistar, porque normalmente quien entrevistan allí son deportivos, entrenadores, ese tipo, pues no te voy a negar que me emocioné. Yo dije, a mí me va a entrevistar Piculín. Y lo curioso, vaya a buscarlo, pero lo curioso es que yo quería hablar de deporte y él quería hablar de política. Así que hicimos una combinación. Pero ese no es el único podcast en el que yo estoy en estos días. Sí, cierto, ¿verdad? Porque hay uno que estamos tú y yo. Sí. Hablemos con Rosalina. Correcto. Acaba de salir. Exacto, y lo pueden encontrar en nuestras redes, pero definitivamente estuvo bien chulo, porque, digo, y otra vez tú y yo estamos en esta edad en que decimos cómo nos sentimos y hablamos claro y de frente, pero en esta ocasión tuvimos la oportunidad de hablar de nosotros como pareja, que yo creo que es la primera vez que nosotros hablamos de nosotros como pareja, así que nada, les invitamos a que tanto el de Piculín como el de Hablemos con Rosalina. Con Rosalina. Búsquenlo en YouTube. Exacto, lo busquen en nuestras redes para que lo vean y nos dejen comentarios para ver qué opinan. Bueno, volvamos entonces a lo que veníamos. Yo pediría, vamos a hablar primero de lo de Ciari. Que el viernes lo anticipamos, porque ya te acuerdas que, claro, que Lenin había puesto y decíamos, bueno, tú dijiste, si Lenin tiene razón, exacto, si Lenin tiene alguna fuente, pues entonces sí, porque Lenin lo estaba poniendo como que ya era como un que hecho. Iban a referirla. Y Justicia todavía no había confirmado, pero Lenin tenía razón, se le asignó un FEI. Y el delito por el que se le está asignando el FEI, ¿tú lo tienes? Sí, lo puedes poner en pantalla el que dice artículo 261. Voy a leer primero de lo que dice el comunicado del Departamento de Justicia. Okay. La investigación preliminar inició tras un referido presentado por los representantes Torres Cruz y Vargas Laureano, eso es Ramón Torres y Suanianit Vargas, sobre posibles irregularidades vinculadas a centros de inspección de vehículos de motor y la alegada intervención de la exsecretaria del Departamento de la Vivienda. A base de dichos hallazgos, hay un párrafo que lo brinqué, entonces dice que hicieron declaraciones juradas, examinaron. A base de dichos hallazgos, el Departamento de Justicia concluyó que existe causa suficiente para creer que la exsecretaria Ciari Pérez Peña pudo haber incurrido en conducta constitutiva del delito de influencia indebida, tipificado en el artículo 261 del Código Penal de Puerto Rico, así como en posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. Buscamos el de influencia indebida, lo tienen ahí en pantalla. Bueno, lo analizamos rápido, pero dice, toda persona que obtenga o trate de obtener de cualquier otra, cualquier beneficio al asegurar o pretender que se haya en aptitud de influir en cualquier forma en la conducta de un funcionario o empleado público en lo que respecta al ejercicio de sus funciones, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 3 años. Si la persona convicta es una persona jurídica, será sancionada con pena de multa de hasta $10,000. Y después pues sigue hablando bueno, si la persona obtiene el beneficio perseguido, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 8 años. Obviamente, en esta etapa, lo único que hace el Departamento de Justicia es que hace un comunicado de prensa y le manda el expediente al panel. O sea, que no sabemos. Pero que no sabemos qué. Que no sabemos exactamente qué evidencia de qué actos hizo Ciari, que entiende que puede ser influencia indebida. No conocemos el resultado de la investigación que hace. Pero a base de lo que dice la declaración jurada del señor Delis, pues ella en una etapa era simplemente comisionada electoral del PNP, comisionada alterna. Te admito que yo no sé si a los comisionados les aplica la ley del FEI, no sé, porque el comisionado es una figura y media sui generis. Pero de todas formas, influencia indebida puede ser una persona privada que le haga una representación a un funcionario público de yo tengo la capacidad de hacer cosas, porque eso se llama influencia indebida. Así que yo no sé, pero después recuerda que en la declaración jurada él hace referencia de que ella, siendo secretaria, estaba llamando gente. Bueno, y no solamente él hace referencia, hay unos emails donde sale ella ya siendo secretaria, dirigidos al DTOP, etcétera. Así que yo creo que sí, yo creo que lo que está diciendo Justicia, sin haber tenido el beneficio de ver el expediente, es que ella utilizó su puesto para provocar que se dieran cosas que la beneficiaban a ella
o a un tercero familiar de ella, y que en este caso sabemos que el papá de ella y el hermano de ella están supuestamente al frente del negocio. Así que yo creo que esto es serio, pero entonces dice justicia, no solamente este artículo del Código Penal, que tiene una pena fija, si obtuviste lo que estabas buscando de 8 años, si no, pues de 3 años. Pero además puedes haber violado la ley de ética gubernamental. Y ahí me llama la atención que en el comunicado de prensa no citan ningún artículo en específico. No dice como acá en el Código Penal. Así que también esto estamos aquí analizando. Pienso que es que justicia piensa que puede haber violado varios artículos del Código Penal. De la ley de ética. Dice varios de ética gubernamental, pero yo creo que no dicen cuál, porque yo creo, si tú miras la ley de ética gubernamental, yo creo que le pudiera aplicar tantos artículos, porque de eso se trata, de evitar la corrupción en las agencias de gobierno. Así que yo creo que como dice justicia, en posibles violaciones, en plural, a la ley de ética gubernamental. Un poco para explicarle a los que nos siguen, esto ahora va al panel. Esto es un proceso, yo creo que la ley de fiscal especial independiente hay que revisarla. Entonces ahora el panel... Tú y muchas personas. Entonces ahora el panel evalúa el expediente que le mandó justicia y entonces decide si nombra un fiscal especial independiente, que puede ser más de una persona. Ese fiscal especial independiente no va a acusar al otro día. Entonces hace una investigación más profunda y al final del camino decide si presenta acusaciones o no presenta acusaciones. Simplemente lo que les quiero decir es que estamos hablando que el escándalo, como usted lo quiera llamar, de Ciary Pérez Peña, va a durar gran parte del año 2026. Gran parte. Tiene unos términos, yo no recuerdo cuánto. Sí, tiene. Hay unos términos. Correcto. Que tiene de hecho, el panel, justicia tenía un término específico para decidir si. Y lo hizo antes de los 90 correcto. días. La justicia lo hizo antes de los 90 días. Sí, y yo. Es que yo nunca entendí por qué ella, la exsecretaria de Vivienda, no se fue desde el principio. Oye, Aníbal, my God, tú sabes lo que has hecho en la vida. O sea, y yo no estoy diciendo que ella es culpable ya, pero lo que estoy diciendo es que por la mera apariencia debió haberse zafado ella, debió haberse ido, y sabe Dios si esto hubiera seguido o no hubiera seguido. Digo, a mí me alegra que haya seguido, porque yo creo que el que la hace, que responda, pero no sé, no me cuadra el que ella haya insistido por tanto tiempo quedarse, sabiendo que no solamente se hacía daño a ella, sino que le estaba haciendo un daño horrible a Jennifer. Y en el otro lado, o sea, el día que, lo comentamos el viernes pasado, pero hay que repetirlo lamentablemente, el día que se oficializa la renuncia, la gobernadora le llama que el chisme se acabó. Esto no era ningún chisme. Y si en ese momento la gobernadora tomó la decisión de o pedirle la renuncia o aceptarle la renuncia, hay diferentes versiones, pues era porque alguien le tiene que haber dicho, gobernadora, la información que tiene el Departamento de Justicia es seria. Entonces, que en ese momento, o sea, no sé, o sea, la gobernadora nunca creó un espacio entre ella y su amiga. Y pues, bueno, y hemos dicho que eso es un patrón de Jennifer, porque también lo ha hecho con Francisco Dómenech. Exacto. Entonces, el tema de los centros de inspección, te estaba comentando porque escuché esta mañana a Cheito en Radio Isla con Mili. Ya él hizo una vista el viernes pasado. Exacto. Entonces, y fueron algunos de los dueños. Y entonces lo que dice es, digo, no uso esas palabras, aparentemente lo que hay es en obras públicas y en esa área, un berenjenal. Que hay una persona que un centro que según los documentos que él tiene, que le manda DTOP, le dieron una multa y la pagó de $25,000. Y el dueño de ese centro fue el viernes y dijo, a mí nadie nunca me ha dado una multa y que yo hice un cheque de $25,000. Así que él dice que, aparte de Ciary, aquí van a salir más cosas del mal manejo de esa unidad. Como dijiste, mañana se supone que va Arturo Delis, que es el que hizo la declaración jurada, y María Fuster, no es que yo los conozca, ella es la que dirige todo esto de los centros. Y pasado mañana se supone que vaya el actual secretario de Obras Públicas, el actual secretario de Hacienda, porque acuérdese que... también se validó hoy en esta entrevista esta mañana lo que yo había escuchado el rumor, que gente que no era solamente el fraude con la inspección, sino gente que pagaron por el malvete y le dieron un malvete de embuste. O sea, que de verdad no tiene un malvete.
Dijo, sí, hemos constatado casos my de eso. God, Pero my ahora, el miércoles, entonces va la ex secretaria de DTOP. Que es quien estaba en el dirigiendo momento, en el momento en que hacen pasa todo esto. todo Así esto. que creo que esta semana seguiremos hablando de los centros de inspección de vehículos de motor. Definitivamente. Y la verdad es que es como que es tan triste que haya este revolú. Yo lo que no sé es por qué la gente que fue víctima de esto, por ejemplo, si yo voy y me dan un marbete de embuste, yo me doy cuenta que es de embuste. No, solamente te das cuenta, lamentablemente, si tuviste un accidente. Ajá. Al tener el accidente vas a reclamar a ACA o lo que sea. Y de momento te dice, pero es que tu carro, tú estás guiando sin marbete. Pero ¿cómo que estoy guiando sin marbete? Wow. Sí, o sea, por eso es pero entonces la pregunta es que fue que nadie a quien le dieron el marbete de embuste tuvo un accidente y tuvo que reclamar en algún momento. Aparentemente, vuelvo y repito lo que he escuchado, y creo que ustedes lo van a tener en el Poder del Pueblo hoy. Sí, a Cheito, sí. Así que dale la pregunta, pero aparentemente sí, pero me imagino que nadie en ese momento pensó que había un esquema de fraude, pero aparentemente sí hubo una o dos personas que les pasó esto. Oh my God. Y se quejaron y dijeron, pero ¿qué pasa? Wow. Esto, lo otro. Claro. Y que esto no comienza, esta investigación de la de Cheito en la Cámara, no comienza por Ciari. No. Es una resolución de Connie Varela, porque Connie estaba escuchando quejas con las máquinas que se usaban en los centros de inspección. Y además, o sea, yo no sé, pero a mí me parece que por años uno escuchaba chismes de los centros de inspección. O sea, que es un tema que siempre ha estado ahí como pendiente. Qué bueno que Cheito lo está estudiando. Pero una pregunta más básica, yo creo que es si DTOP, como una agencia del gobierno de Puerto Rico, del Ejecutivo, tenía la autoridad en ley para estar dando estas multas. Y después de darlas, negociarlas y bajarle la multa. O sea, porque yo creo, y eso fue una de las cosas que primero mencionó en el Poder del Pueblo, Ramón Torres, el representante, cuando fue a explicar que él y Suani presentaron la resolución. Y esa sí que era con relación a Ciari, sí, esa era la exsecretaria de Vivienda. Pero lo que decía es que a base de lo que ellos habían evaluado, DTOP no tiene la autoridad para estar multando. Porque lo escuchaba él dice lo que hay es lo que se alega que hicieron esos centros es un delito. Exacto. Y los delitos los investiga la policía y los procesa Fiscalía, correcto, no una agencia administrativa. Así que creo que todo esto, correcto, más allá de lo de Ciari, va a salir de estas vistas públicas que continúan mañana. Mira, Aníbal, porque nos quedan unos minutos, yo creo que vamos a mencionar por encima y después vamos en el orden de, vamos a la parte de los permisos que es tan importante. Pero ahora mencionar un momento. Yo insisto que Miguel Romero tiene allá afuera, la gente tiene una percepción de él, de que él, otra vez, es PNP, pero no es un PNP reventado, es un PNP que se atreve a levantar la voz cuando no está de acuerdo, pero yo creo que está más importante que es un PNP que le sirve a todo el mundo por igual. No te mira para ver, ok, tú eres PNP, pues dale, yo te ayudo, sino que trata a todo el mundo por igual. Y entonces le hace la pregunta durante el fin de semana de que él cree, y me estuvo curioso varias cosas que dijo, una de ellas, si yo hubiera sido legislador, y Miguel y yo fuimos senadores a la misma vez, y lo recuerdo, ser un senador muy disciplinado, y él dijo, si yo hubiera sido senador, yo hubiera ido a la conferencia legislativa. Tenemos el video, pero le voy a decir a Néstor que lo deje para el próximo segmento. Ok. Pero tenemos el video de lo que él dijo. Eso fue entrando a la reunión con la gobernadora sobre los permisos. Que eso fue el viernes. Exacto. Y entonces, después lo veremos cuando regresemos de la pausa. Okay. Hoy está citado en el periódico El Vocero, donde le dicen, bueno, pues usted está dispuesto a ser mediador. Y dijo, no. Digo, lo analizamos cuando pero básicamente como que dijo, ellos son dos adultos. Yo no me voy a meter en esto. Yo tengo mi interpretación, tú tendrás la tuya. Y de eso es que se trata este programa. Definitivo. Pero es interesante, y con eso nos podemos ir a la pausa, cómo esa figura de Miguel Romero, sin él meterse a propósito en las controversias,
Pues la gente tiene una expectativa. Y la prensa lo busca. Sí. Y la prensa. Pero la es prensa, que yo creo, decíamos, en un momento dado tú dijiste, ¿tendrá el PNP a alguien que pueda hacer esto? Y parece que la prensa cree que pudiera ser Miguel. Venimos ya mismo. Y él dijo, por allá no voy. Volvemos. Que bueno, estamos de vuelta y aquí Aníbal haciendo su multitasking. Acabo de ver que en la página de nosotros de Análisis de la Z nos están haciendo comentarios. Compártelos, Aníbal. Yara nos dice, la entrevista con Rosalina está buenísima. La vio. Muy bien. Yulisa dice, saludos desde Mayagüez, acabo de descubrir este podcast y me encanta, mi tocaya Zoe, así que se igual que tú. Y Vilá, el combo perfecto, gracias por sus aportaciones y mantenernos informados. Los felicito. Pues eso es lo que queremos precisamente. Gracias. Ayudarnos a entender lo que pasa en el país y en el mundo. Bueno, yo no sé en el país, y no vamos a empezar con esa pelea ahora, pero en Puerto Rico. En la nación puertorriqueña. Y en la nación americana. En la colonia de Puerto Rico, caramba. Y en la nación americana. Pero si tú sabes que es una colonia, pero si tú sabes que es una colonia. Y sí, sigue siendo un país, sigue siendo una nación. No, vete a explicar a los catalanes que no son un país, no son una nación. Y vete a explicarle. Ese será otro programa. Fíjate, en la colonia de Puerto Rico, este fin de semana, como habíamos adelantado antes de irnos a la pausa, le preguntaron a Miguel. Cuando empezó esta pelea, que la gente decía, oye, pero ¿dónde hay algún líder que pueda servir de mediador entre ellos dos?
¿Alguien pensó en el alcalde de Bayamón? Yo le pregunté a Jorge Santini en un programa de del Poder del Pueblo, oye Jorge, tú eres el secretario del partido, tú vas a ser de mediador entre ellos dos. Y me dijo que sí, que él, podía hacerlo, pero... Como secretario, los secretarios del partido solamente hacen lo que diga el presidente, así que él no va a hacer eso menos pero es que tú tienes en esta ocasión, Jennifer es la presidenta, pero Tommy es el vicepresidente del partido. ¿Y cuál de los dos más fuerte? Por eso, pero lo que te quiero decir es que a Santini, obviamente te tenía que decir que estaría dispuesto, pero él solamente puede hacer lo que ella le pide. Y si ella le dice, yo no quiero hablar con Tommy por ahora, pues no, nada. Pero vamos a ver el video. Exacto, anyway, pues entonces alguien pensó que era Miguel y vamos a ver lo que pasó. Lo que contestó. Las diferencias en la división en el partido, que todo el mundo ya conoce. Ayer se celebró una conferencia legislativa en la cual fueron solo 4 senadores. ¿Qué usted piensa de eso y cuál es la percepción pública? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, todos somos adultos, cada cual es responsable y tiene que asumir la responsabilidad. Si yo hubiese sido senador, asistía como asistía a todas las conferencias legislativas. Si no podía asistir a alguna, me excusaba para que constara mi excusa. Así que hay que preguntarle al que no fue y al que fue. Creo que el tema de la división en el partido es preocupante. Vamos a ver que no afecte ahora la discusión de estas medidas y que no se matice con esa situación personal, ¿verdad? Y esperemos que no sea así, que si cada cual asume la responsabilidad que tiene como líder y las posiciones que ocupamos, pues vamos a poner el interés público por encima. Así que esa es mi expectativa, que ocurra eso. Otra vez, insisto, él está diciendo ahí, los que no fueron no se están comportando como lo que yo creo que es lo correcto. Y yo estoy de acuerdo con él. Y lo habíamos dicho que no entendíamos por qué Tommy no fue. De hecho, yo no sé si la prensa le ha preguntado a los que no fueron, y Tommy creo que tiene hoy una conferencia. A la 1:30 puso un post de eso a la prensa de tema libre. Tema libre, así que me imagino que le preguntarán, pero me pregunto si a los otros senadores y senadoras que no fueron, si alguien les ha preguntado por qué no fueron. Por lo menos en la radio AM que yo escuché el viernes y esta mañana. No le han preguntado. O sea, no ha estado ninguno de ellos. Imagínate. Si tú no vas a la prensa, pero te pueden preguntar. Sí. Pero nada, yo creo que ahí Miguel se comportó como hombre de Estado. O sea, yo siempre iba a las conferencias legislativas y tú y yo lo habíamos hablado, que yo creo que eso, no digo que es una obligación, pero es un acto de deferencia al gobernante. Si te, yo digo, como le he dicho, si un gobernante para mí, si la gobernadora llama a quien sea, uno debe ir, y si le traen un tema que a uno no le interesa o que uno no esté de acuerdo, pues le dice, gobernadora, en ese asunto no lo puedo ayudar. Yo pienso totalmente diferente. Pero entonces hoy. Entonces me está curioso que después le preguntaron, obviamente Miguel sí está disponible a la prensa, y le preguntaron, y vamos a ver la cita exacta, la tenemos ahí, que es en el periódico El Vocero de hoy, pero básicamente descarta mediar entre González y Rivera Chat. Tras las diferencias públicas entre la gobernadora Jennifer González y el presidente del Senado, el alcalde Romero enfatizó que no fungirá como mediador. Cita textual: yo no estoy disponible para mediar. Primero, yo he dicho ya que esto no es una diferencia, por lo menos como yo la percibo, de un tema ideológico o de un tema de plataforma. Si ese fuese el caso, pues para eso está el directorio, y los que somos líderes tenemos que asumir eso. Así que, y él tiene razón. Lo que está diciendo es, si esto fuera un problema del partido, para eso está un directorio, pues vamos entonces a hablarlo allá. Pero como no es de partido, yo no me voy a meter. Y yo creo que también está diciendo, y si fuera una diferencia ideológica, qué sé yo, pues uno está a favor de la privatización de tal cosa y el otro está en contra, pues a lo mejor una cosa como esa, no lo está diciendo, pero una cosa como esa él podría decir, oye, pues vamos a llegar a un happy medium. Es lo que yo interpreto. Pero tú sabes, pero el voto online es, no. Pero tú sabes, pero fíjate, él dijo en el video, y yo espero que esta pelea no afecte las medidas que se están evaluando. Y yo creo que es verdad. Él lo que está diciendo es, igual que el resto de Puerto Rico, que tú sabes, si ellos dos se van a pelear y se van a matar entre ellos, so be it.
pero que eso no se traduzca en que el gobierno se paralice, en que ya no hay, que la gente no reciba los servicios, las ayudas y que no se deje de legislar aquello que se supone que se legisle. Yo creo que Miguel ha adoptado otra vez desde la alcaldía de San Juan la posición del líder que pone primero, antes que otras cosas, antes que el partido, antes que otras cosas, al pueblo. Y entonces dijo específicamente como esa grabación es cuando van a entrar a la reunión sobre los permisos, la reforma de permisos, dijo, y yo espero que esto no afecte. Por eso, Pero, la legislación. Por eso es que ya Tommy habló esta mañana. ¿Qué dijo? Pero se está dando la vista, porque ese es el otro tema que queríamos ir. Se está dando Hoy se va bueno, ya Tommy lo había advertido, desde que él sacó su proyecto de permiso y después la gobernadora presentó su reforma de permiso, Tommy dijo, ¿sabe qué? Esto se complementa uno con el otro y vamos a hacer vista y el lunes vamos a empezar a escuchar a diferentes personas y entiendo que hoy está el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián, está el presidente de la Federación de Alcaldes, que esos son los alcaldes que son PNP, y está también el del Centro Unido de Detallistas. Centro Unido de Detallistas, exacto. Ok, porque ya Tommy habló, y ya vamos por donde esto viene, pero un poco lo que sucedió en el fin de semana, o sea, todos estamos de acuerdo, digo, que hace falta una reforma de permiso. Definitivo. No, hay que ser lo más sincero con ustedes, nosotros no nos hemos puesto a estudiar eso en detalle, uno está viendo las reacciones. Hoy el periódico El Nuevo Día le dedica una primera plana a ese tema y ya comienzan a salir pues preocupaciones. Si la puedes poner ahí en pantalla, digo, yo la tengo aquí también, pero la primera plana es reforma de permisos trastoca la planificación. Pero antes de ir a eso, déjame repasar que el viernes... Cuando el sector privado, que fuiste tú quien me lo dijo, que ella había hecho una conferencia de prensa cuando fue a anunciar la reforma de permisos y que estaba flanqueada por muchos representantes de organizaciones del sector privado. Y yo decía, pero ¿y cómo tú vas a firmar si no lo has leído? Y yo no sé si fue aquí o fue en El Poder del Pueblo que hice el comentario. Si a mí me toca ser la presidenta de una de estas entidades del sector privado, yo me aseguraría que yo apoyo una medida de quien sea, solamente después de haber sido responsable al tomar la decisión. Y la única forma, yo creo, de ser responsable al tomar una decisión como esa de apoyar algo es que tú te lo hayas leído. Bueno, pues, esa actividad fue el jueves, la gobernadora con lo del sector privado. El viernes... Los alcaldes, pero el viernes, el Nuevo Día, llamó a muchas de esas organizaciones. Ese es el próximo, Néstor, el próximo clip que tenemos. Y la realidad es que tú y yo lo leímos en el fin de semana. Por ejemplo, al presidente del Colegio el Colegio de Ingenieros y Agrimensores. No dicen ingenieros e ingenieras, tienen que cambiarlo en el colegio. Carlos Fournier. Se firmó un acuerdo de entendimiento, pero nosotros recibimos el acuerdo ese mismo día. No llevamos ni 48 horas con el documento. Pero espérate, ¿y él firmó el acuerdo? Sí, ese día firmó ese acuerdo, pero la verdad es que se firmó por deferencia y respeto a la gobernadora, por la invitación que hicieron a todos los gremios. No puedo hablar por otros, pero debieron presentar ese proyecto antes para poder estudiarlo y tal vez apoyarlo. ¿Por qué lo firmó? Por deferencia. Barquín, que es el que está testificando ahora, Ramón Barquín, del Centro Unido de Detallistas, comenzó por decir que lo primero es que lo que se dio allí en ese momento no era la lectura todavía de las 823 páginas. O sea, fue una declaración de principios basado en lo que se había dicho hasta ese momento con nosotros y que se nos habían presentado unos resúmenes. Nadie en la empresa privada que lleve demandando cambios y reformas puede estar en contra de eso. Eso no significa que haya una incompatibilidad con la gestión legislativa y por ahí sigue. A la Asociación de Contratistas, que también la firmó, no quisieron hablar el Nuevo Día, dijo a través del portavoz que no comentarán sobre el proyecto, pues aún
lo revisan. Eso fue el de sábado. verdad que yo no, Entonces, no entiendo. hoy el periódico El Nuevo Día cita a presidentes de Junta de Planificación, al director de... Exsecretaria del DRN. A la exsecretaria de Recursos Naturales, a Carl Soderberg, que por muchos años dirigió la oficina de EPA en Puerto Rico y que yo no sé ni de qué inclinación política es. O sea, nunca lo he visto como nadie a favor o en contra de ninguno de los partidos en Puerto Rico. Y pues nada, son preocupaciones genuinas porque como ellos lo están interpretando, las funciones que tiene ahora mismo el Departamento de Recursos Naturales y también creo que otras instituciones como el Instituto de Cultura, pero el énfasis es más recursos naturales, de dar endosos, no dan el permiso final, pero dar endosos, la interpretación es que se le está quitando totalmente y que aparentemente ellos no van a participar en el proceso de dar el permiso, a que después van a fiscalizar, y tú y yo hablábamos fuera del aire, pero si dieron el permiso y yo recursos naturales creo que nunca lo debieron dar, ¿qué es lo que voy a fiscalizar? Si ya dieron el permiso. Pero esto se está complicando y Néstor, tú no la tienes porque acaba de salir. Voy a leer el titular y voy a leer las palabras. Estamos leyéndolo aquí. No lo vamos a permitir. Tomás Rivera Chat advierte que no dará paso a parte del proyecto de permisos. Esto aparentemente es en la vista que se está celebrando ahora mismo. Una nota del Nuevo Día. Yo creo que es esto que dice aquí. El presidente del Senado hizo referencia al proyecto de permisos de la gobernadora, Jennifer González, que deja en manos del DEC la última palabra en el tema. No, es que mira las citas que hace. Dice, hay un planteamiento y unas dudas que nos preocupan porque el tiempo que delega la reglamentación en una figura para que reglamenten más o menos como les parezca a ellos, lo cual no vamos a permitir. Hay una cláusula de supremacía. Dice que se interpretarán como tácitamente enmendadas otras leyes que se han aprobado en la legislatura. Este proyecto es una especie de Vaticano. Se crea como un Vaticano y hay que ver quién es el obispo y el papa. ¿Say what? Así mismo es. Ok, espérate, si entiendo correctamente lo que Tommy está diciendo es que se le está dando demasiado poder al DEC. Demasiado poder al DEC. Eso es lo que yo interpreto. Señores y señores, esto en la pausa entré a ver las noticias del momento y la acaba de publicar El Nuevo Día. Así que con esos truenos es que abrió aparentemente la vista de permisos en el día de hoy. Así que mi percepción de que y también ha habido ya alcaldes expresando preocupaciones. Una que escuché esta mañana y se me olvidó comentártela, es que aparentemente el proyecto amplía las actividades que están exentas del pago de árbitros de construcción. Y entonces hay alcaldes diciendo, bueno, o sea, si esa es mi fuente de que me vas a seguir dejando sin ingreso. Así que yo creo que algo se va a aprobar. Yo no veo cómo la gobernadora y el propio Tomás pueden darle cara al país sin aprobar algo que se llame reforma de permiso. No lo veo como no. Pero va a ser un proceso más complicado de lo que creíamos. Yo no sé, yo un poco volviendo a las palabras de Miguel, yo no veo cómo esta pelea no va a afectar a la gente de a pie. O sea, Miguel está diciendo, ojalá esto no lo afecte. Yo lo que digo es que yo creo que lo va a afectar. Porque ahora mismo sabemos la necesidad urgente de un proyecto como este. Y con esos vientos, tú tienes el primer día de vistas y ya tú tienes al presidente del Senado diciéndole a la gobernadora, como usted quiere reorganizar esto para que sea el DEC el que tome la última palabra, eso es algo básico, eso no va. Eso es básico. Esa es casi la esencia de la propuesta de la gobernadora. Exacto. Esa es prácticamente la esencia. Sí, porque esa es la oficina que se crea, que es la Oficina Central de Permiso, llevándolo todo al DEC. Y entonces tú le unes esas expresiones que tú acabas de leer de Tommy, le unes a esas expresiones lo que está diciendo por ahí la gente que sabe de recursos naturales. La gente de la Junta de Planificación, también escuché a uno que fue director de Junta de Planificación decir que esto está muy peligroso. Así que yo no sé, yo confieso, yo no he visto el proyecto de Tommy. No sé. Bueno, aquí tendrá, no sé, ¿de verdad podrá complementar esto? Yo no sé si es parte de tratar de disipar las controversias, pero
todo el mundo que habla como que son armonizables. Pero Tommy... Bueno, nosotros escuchamos esta mañana al secretario de Asuntos Públicos decir que los 20 eran armonizables. Son armonizables con el proyecto de la gobernadora. Pero esto apenas comienza. Yo creo que la intención de la gobernadora es que esto se apruebe en esta sesión. Definitivamente Tomás cogió la delantera en el sentido de que va a picar adelante. Yo creo que él le va a coger el liderato y la Cámara podrá hacer vistas públicas, pero aquí estoy seguro... La Cámara Johnny dijo que iba a crear una comisión para verlo específicamente. Pero lo que te iba a decir es que en esta lucha de poder, el proyecto que va a llegar finalmente al escritorio de la gobernadora es el proyecto que Tommy decida que es el que va a llegar. Esa es mi impresión. Esa es mi impresión de la forma como esto arrancó. Si es un proyecto que es bueno para Puerto Rico y que es aceptable para la gobernadora, pues se convertirá en ley. Pero parece ser que esto arranca con conflicto. A este momento yo no sé si el presidente de la Federación de Alcaldes, el alcalde de Camuy, ya testificó. Esa es otra de las figuras que hay que estar pendiente. O sea, él va a hablar a nombre de los alcaldes. Y hay PNP. Tengo entendido que la gobernadora se reúne con los alcaldes populares esta semana, no sé qué día. Así que aquí yo había hecho en mis notas que teníamos que ver de qué forma empezaba Tommy, pues ya sabemos cómo empezó Tommy. Hay que ver de qué forma reacciona el del sector privado, que es el señor... se me acaba de Barquín, sí, Barquín. Y el alcalde Gabriel Hernández, el alcalde de Camuy, porque ahí tiene, pues, porque el secretario del DEC va a defender el proyecto, eso no hay la más mínima duda. Pero cómo reacciona el sector privado y cómo reaccionan los municipios nos va a dar una señal de cuán complicado puede ser esto para la gobernadora. Yo digo, y para la gobernadora y para Puerto Rico, porque, insisto, yo lo que espero es que esto no se traduzca en que se paraliza, que no se legisla. Bueno, regresamos.
aquí de vuelta. Antes de ir al tema de Trump, que hay que hablar de él, es que estamos repasando la noticia que acaba de salir del Nuevo Día con relación a lo que está pasando ahora mismo, las vistas que se están dando en el Senado de Puerto Rico con relación al proyecto de la reforma de permisos. Y la verdad es que lo que hemos escuchado hasta el momento, que ha sido el selling point, la forma de venderlo, lo mejor del proyecto, es exactamente lo que Tommy dice: yo no lo voy a permitir. Porque se ha estado vendiendo que por fin la burocracia no va a ser tanta, que se va a centralizar todo esto en un mismo lugar. Y entonces Tommy lo que está diciendo es eso. Lo equipara con el Vaticano, como que, ¿verdad?, tiene todo el poder. Pero entonces nos estábamos preguntando, y no pongo palabras en la boca de Aníbal, yo me responsabilizo y lo digo. Yo creo que no fue muy responsable estar en una reunión con una gobernadora, firmar un acuerdo con ella, a menos que el acuerdo lo que haya dicho es, sí, todos queremos un cambio. Yo no sé lo que decía el acuerdo, pero si el acuerdo... El acuerdo decía que hasta decía que ellos iban a cabildear a la legislatura. ¿El proyecto? Sí, no, sí. no. Porque una de las personas que firmó, que es el presidente del Centro Unido de Detallistas, Barkin, es uno de los que firmó el acuerdo con la gobernadora. Nos estamos preguntando cómo tú firmaste algo sin haberlo leído o firmaste algo que dice que lo vas a apoyar sin haber leído lo que supuestamente ibas a apoyar. ¿Qué él dijo ahí en el periódico? Porque hoy, allí sentado, parece que lo dio... primero es que lo que se dio allí en ese momento no era la lectura todavía de las 823 páginas. O sea, fue una declaración de principio basado en lo que se había discutido hasta ese momento con nosotros y que se nos habían presentado unos resúmenes. Se le llaman resúmenes. Entonces le pregunta a la periodista Mari Carmen Rivera, ¿van a cabildear a favor del proyecto? Que eso es lo que dice el acuerdo. Y él dice, aquí hay un sinnúmero de proyectos que tocan el tema de permiso. Está el de la administración, está el proyecto del presidente del Senado, a quien nos unen lazos y respeto, que también he leído en detalle y tienen una cantidad de material muy compatible con lo que es el proyecto de administración y que estoy leyéndome más allá de los resúmenes. Entonces, hoy en el intercambio que estábamos viendo en la pausa. Él está sentado allí de ponente. De hecho, yo creo que él es el primero. Parece que el primero, que sentaron. Y entonces, a preguntas del presidente del Senado, dice que... Ok, el presidente del Senado le dice, oye, me preocupa porque parecería que hay demasiado control en esa oficina, que tiene la decisión final esa oficina. Y Barkin contesta, concurro en cuanto a que hay un nivel de control, yo diría que casi total. O sea, Barkin está diciendo, eso que estaban hablando de que era bueno porque se iba a centralizar, no es tan bueno porque parecería que tiene casi total control. Rivera Schatz le contesta diciendo, no se preocupe, que no lo vamos a permitir. Mi interpretación, no voy a poner palabras en tu boca, pero mi interpretación es que Tommy ya liquidó lo que era el primer selling point de la gobernadora, de su proyecto. Por eso yo creo, sí. Sí, Wow. porque, ok, si no va a ser la decisión final en manos del DEC, pues entonces yo creo que tú destruyes en gran medida el proyecto. Yo no sé si la preocupación de Tommy es por los municipios y entonces lo que van a hacer es algo donde haya municipios que tienen autonomía. No sé, pero estamos ante un... Pero nada, lo de los municipios, ya mismo sabremos cuál es la posición de él porque viene el presidente de la asociación. De la federación. De la federación, perdón, oh my God. Pero nada, tendremos que continuar tocando este tema, pero antes de que nos vayamos hoy, vamos a hablar un poquito de Donald Trump. Yo no sé si ha pasado, tú multitasking, ¿has visto si ha pasado algo? Bueno, primero, porque, para los que hayan estado desconectados, por eso, en el fin de semana tuvieron 21 horas reunidos en Pakistán,
no hubo acuerdo. Estás hablando de J.D. Vance con el representante del gobierno de Irán. Y estuvieron largas horas, se trató y no se logró. Donald Trump dijo, después de que no se logró llegar a un acuerdo, que ahora él, entiéndase Estados Unidos, iba a cerrar el estrecho, que no iba a permitir que los barcos que estuvieran pasando, autorizados por Irán en este momento, él iba a permitir que siguieran pasando por el estrecho. Se suponía que la fecha límite o el momento de comienzo de ese bloqueo naval en ese estrecho de Hormuz era hoy a las 10 de la mañana. Dice, estoy aquí también en el momento, leyendo en el New York Times, que las fuerzas militares de Estados Unidos confirman que ya tienen el bloqueo y que en los primeros 90 minutos no ha habido ningún incidente. Donald Trump, en esas cosas que pone en sus redes sociales inflamatorias, ha dicho que si cualquier barco, porque lo que él está prohibiendo, o sea, lo que estaba pasando es lo siguiente. Irán había cerrado el estrecho de Hormuz, algo que nunca antes había pasado, o sea, eso no le pertenece a Irán, pero se convirtió en un arma económica bien poderosa, pero los barcos que Irán quería que pasaran, particularmente los barcos que llevan petróleo de Irán, los estaban dejando pasar. Bueno, y también empezaron a cobrarle un peaje. Y le estaban cobrando. Entonces, ahora lo que Trump dice es, no, por aquí no va a pasar ningún barco que venga de puertos de Irán. Y inclusive puso un tuit, yo le sigo llamando tuit, diciendo que si tratan de pasar alguno de esos barcos, él los va a eliminar de la misma forma que estaba hundiendo los barcos de narcotraficantes saliendo alegadamente de Venezuela. Así que, primero, esto va a aumentar las tensiones. Quiero decir, en el lado positivo, la tregua se continúa. O sea, no ha habido bombardeos de lado y lado. O sea, salvo Israel allá con el Líbano. Sí, ha seguido. Ellos no han parado. Él dijo... Pero no hubo una comunicación. Él dijo que estaba dispuesto a negociar. ¿No se ha dado la reunión entonces entre el Líbano y Israel? No creo. Y dicen que Netanyahu no cree ni tan siquiera en la tregua con Irán. Lo que pasa es que hay... así que... Pero esto aumenta las tensiones. Lo segundo, empezó a subir el precio del petróleo otra vez, porque esto se llama oferta y demanda. Que eso le afecta a él grandemente. Particularmente, estamos ahí al lado de los midterms. O sea, esto va a tener un impacto, digo, que odio la guerra, pero por un lado, que bueno que va a tener un impacto negativo en los republicanos, el que estemos en esta situación para efectos de los midterms. Pero nosotros queríamos también mencionar que, y yo le he dicho anteriormente, yo no sé de salud, yo no soy psicóloga ni nada por el estilo, pero la verdad es que yo creo que cosas que Donald Trump hace y dice parecerían de personas que no está en sus cabales. Y una de las cosas que ha hecho últimamente es criticar al Papa. Al Papa porque el Papa ha levantado su voz y ha criticado el que estemos en esta guerra y ha sido bastante contundente, sus expresiones han sido bastante contundentes. Pues Donald Trump se levantó y en sus redes sociales, ¿cómo es que se llaman? Truth Social or something like that, sacó un tweet bien largo, o un mensaje bien largo que tiene que ver con el Papa. Ahí está, no creo que debamos necesariamente leerlo. Yo lo tengo en español. Es una barbaridad. No, ¿No quieres que lo lea en español? No, porque yo creo que se pierden cosas en la traducción. Yo creo que es importante, porque es que mira, él empieza, Pope Leo is weak. Y entonces, mira, lo escribe en letras mayúsculas. O sea, entonces dice que es muy débil en crimen, en la política internacional, etcétera. Y empieza a decir barbaridades, pero para mí una de las partes más locas de este mensaje es cuando dice, Leo should be thankful because, as everyone knows, he was a shocking surprise. He wasn't on any list to be Pope and was only put there by the church because he was an American and they thought that would be the best way to deal with President Donald J. Trump. O sea,
Él está diciendo que... Espérate, y le añade, lee la próxima oración. Okay, if I wasn't in the White House, Leo wouldn't be in the Vatican. Él está diciendo que el Papa es Papa porque Trump es presidente. ni lo estaban considerando, no estaba en ninguna lista, pero de momento, como Trump es presidente, piensan, ok, ¿quién mejor se llevaría con Trump americano? Ah, mira, y hay un señor que lo pudiéramos poner de papa porque como es americano se va a llevar bien con Donald Trump. Oh, my God, delirio de grandeza, el tipo... I'm sorry, yo no soy doctora en salud mental ni en ninguna disciplina, pero oh my God, el tipo estaba loco por el carajo. Oh. El Papa, para que sepas un poco de background, o sea que se celebran los 250 Para el caramba, dije. Ajá. Los 250 años de la fundación de Estados Unidos. Ajá. Y Donald Trump quiere hacer un evento y lo invitó y el Papa no va a ir. Sí, lo sé. Así que eso está ahí, El Papa ya reaccionó. Y dijo que exacto, no le tiene miedo, que no él le va a tiene seguir miedo, hablando. que él va a hablar de la paz, que él no cree en la guerra, que va a hacer las denuncias que tenga que hacer, pero las locuras... Pero sabes que yo creo que si esto es fuerte, que Donald Trump se autoproclame la razón por la cual tenemos el Papa que tenemos, vamos a ver de qué otra forma se autoproclama Donald Trump. Tenemos el otro... En la última imagen que te envié, que Néstor, si me estás escuchando, que es la imagen que tiene a todo el mundo en shock. Néstor. Yo creo, no sé si está escuchándonos Sí, en este momento. bueno, pero es que, ¿y tú lo tienes? ¿O que Bueno, la podemos virar? yo Sí, la tengo. Néstor, estamos al aire, lo sé, pero pues. Sí, Ay, la por última, favor, la sí, última que te envié. esa Ahí misma. está. Ahí está. Oh, mira. Oh, my God. Eso lo subí esta mañana. Oh, my God. Tenemos ahí a Donald Trump posicionándose como si fuera Jesús. Y entonces, pues, ¿verdad? Los detalles de las otras cosas que tiene, hasta aviones y qué sé yo. La Estatua de la Libertad, una enfermera y una persona como que está enfermo y es como, pues, la sanación, el poder que tenía Jesucristo de sanar a los enfermos. Una cosa horrible. Exacto, horrible. pero entonces es la falta de respeto por lo que él, porque alegadamente él no es tan religioso y tan de principios. Él nunca lo ha sido, pero en este acuerdo con la extrema derecha religiosa. ¿sabes? My God. Y entonces, pero, ¿ves? Esas son las cosas positivas de las redes. Que gente de él, que lo apoya, de los MAGA, los más republicanos de derecha, empezaron a escribir y a exigir, a decir que esto era una blasfemia, que esto era una falta de respeto, qué sé yo qué, y entiendo que lo bajó. Sí, ya lo bajó y en todos los medios lo que se dice es que esto ha tenido un efecto totalmente negativo para él. Porque pues lo han llamado, por amor a Dios. Mismo. Cualquier ser humano. El tipo está loco. Por eso cualquier ser humano de cualquier religión del mundo, o sea, si tú eres del Islam, pues tú no te vas a decir que tú eres el sustituto tú tienes que ser cuidadoso. Entonces, él se canta cristiano y se pone en una imagen como que es Jesucristo. Y todo el mundo lo interpretó así. O sea, no hay forma de interpretar que no sea eso. Y tú sabes, y yo creo que no hay casualidades. Él critica a la expresión máxima, a la persona ¿verdad? La autoridad máxima del catolicismo. Y después se proclama Jesucristo. No, eso no hay la más mínima duda. Vino uno detrás del otro. O sea, aquel es una porquería. Y yo soy el... Es una barbaridad. Yo no sé qué más tiene que hacer este señor para que pierda el apoyo, y no solamente el apoyo de la gente de a pie, es el apoyo de los congresistas, de los senadores republicanos. ¿Qué más tiene que hacer este señor para que alguien le ponga un alto? Pero si todo esto va a traducirse en que en noviembre la gente va a salir a votar, aunque sea arrastrándose y viajando a donde tengan que viajar para que su voto cuente y sacarlo, o sea, ganar la mayoría en Senado, en Cámara y no permitirle más atrocidades a Donald Trump, pues so be it, de verdad.
Yo tengo que decir que contrario a los republicanos en el Congreso, Cámara y Senado que no le hacen frente, en la situación de Irán, todos los países aliados siguen siendo aliados, pero lo han dejado solo. Inglaterra, Francia, hasta la primer ministro de Italia, que es de derecha. Es una loquera. Todo el mundo lo ha dejado solo y le han hecho frente. Y yo quisiera que los republicanos en el Congreso tuvieran esa misma verticalidad. Sí, ya, olvídate. Ajá. No lo van a hacer, no lo han hecho hasta ahora porque lo van a hacer ahora. Bueno, a los que nos siguen a través, pero a los que nos siguen a través de las redes que viven fuera de Puerto Rico, tienen que salir a votar. Sí, definitivamente. En los midterms. Hasta mañana. Nos vemos mañana.